Vale. Bien. El otro día estábamos viendo los modelos empíricos, que como su nombre indica, ya os dije, eran modelos en que el tratamiento de la incertidumbre no seguía ninguna formulación teórica fundamentada, sino que simplemente se basaba en ideas o cosas que los creadores de los sistemas expertos estos, en particular de Mysin, habían hecho para poder manejar la incertidumbre. Y aquí os recuerdo para que os situéis que la incertidumbre se manejaba con el factor de certeza, que el factor de certeza era un número entre -1 y 1, indicando estoy absolutamente seguro de que no, estoy absolutamente seguro de que sí, con -1 y 1, y el 0 es no tengo ninguna información al respecto. Y luego las reglas serán de esta forma: if condiciones con objeto atributo igual a valor, entonces objeto atributo igual a valor con un factor de certeza g, y que cuando yo calculaba el valor de certeza de una conclusión, eso lo hacía como el mínimo de los valores de certeza de las premisas multiplicado por g. G era la certeza que yo asignaría a la conclusión en caso de que todas las premisas tuvieran 1. ¿Vale? Si todas las premisas no tienen 1, no estoy seguro completamente, entonces cojo el mínimo de todas ellas y lo multiplicaba por g para calcular el valor de certeza de la conclusión. La g la tengo que dar en cada regla, lógicamente. Igual que doy la regla en sí, tengo que acabar dando un valor de g para ella. Lo del mínimo era porque, recordad que es un... Esto se interpreta, en los sistemas hechos y reglas, se interpreta como un AND lógico. ¿Vale? Y en el AND, ¿qué pasa? Si se tiene que cumplir una cosa y otra y otra y otra a la vez, la certeza de todo ello es la más pequeña de todas. ¿Vale? Yo estaré tan seguro de que aquello se va a cumplir como seguro estoy de que lo menos seguro va a ocurrir. Es una postura conservadora en ese sentido. Y de ahí es donde sale el mínimo, del hecho de que sea un AND. Entonces yo he calculado la CF de la conclusión de esta manera. Vale. Y ahora lo que queda era, si tengo una conclusión que he obtenido de varias reglas, tengo una regla 1, premisas, entonces if, then, y tengo una conclusión. Y ahora tengo otra regla R2, por ejemplo, if, otras premisas, then, la misma conclusión. Total que he aplicado más de una regla para llegar a esa conclusión, cosa posible en sistemas con muchas reglas, no es nada raro. Claro, cada una tendrá su certitud. ¿Qué hago? ¿Cómo las combino? La certitud con que yo acepto C, acepto C, esto tendrá una certitud CF1 y esto una certitud CF2. Acepto C, ¿con qué certeza? ¿Vale? Pues aquí estaban las fórmulas de combinación. ¿Vale? La certeza con la que acepto C después de que me venga por dos reglas, 1 y 2, por ejemplo, o 7 y 8, o las que fuesen, ¿vale? Es, si los dos son positivos, los sumo y le resto el producto. Si los dos son negativos, los sumo y le sumo el producto. Y si son uno de cada, entonces hago esta fórmula de aquí. A ver, esto tenía sentido. Si yo algo me dice que CF1 es positivo y CF2 es positivo, ¿eso qué significa? Estoy razonablemente convencido de que algo puede suceder, porque le doy un valor positivo. Entonces, si esto me dice que sí y esto me dice que también, con otra certeza distinta, entonces los sumo los dos. La certeza, digamos que es la suma de las certezas, no exactamente. Le resto el producto de las dos para rebajar un poco las expectativas. Porque que yo esté seguro de algo por dos caminos simultáneamente no significa que esté el doble de seguro, sino como si dijéramos un poco menos del doble. ¿Vale? O sea, si yo tuviera certitud de un medio y certitud de un medio, ¿qué haría? ¿Un medio y un medio? 1. Entonces estoy completamente seguro. Con dos submedios. Eso no es así. Entonces fijaos que sería un medio más un medio menos un cuarto. 3 cuartos. Eso ya parece más razonable, ¿no? Que dos certitudes un medio te den 3 cuartos, pues te aumenta, pero no hasta el punto de...
Y aquí lo mismo, en el negativo es lo mismo. Por ejemplo, menos un medio y menos un medio, ¿vale? Sería menos 1. No, no exactamente. Sería menos 3/4 en realidad, porque luego le sumarías aquí menos un medio por menos un medio, un cuarto. ¿De acuerdo? O sea que si son las dos positivas o las dos negativas, pues haces esto de aquí, ¿eh? Sumar, y luego este signo de aquí es para contrarrestar de alguna manera la acción. El signo este está puesto para contrarrestar. Y ahora la rara, esta de aquí. ¿Eso por qué se hace? Esto es cuando una es positiva y otra es negativa. ¿Qué quiere decir? Que una conclusión te dice que estás más o menos dispuesto a aceptar y otra, en cambio, te dice que deberías rechazarlo. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo acepto o lo rechazo? Pues esto, primero que nada, está muy claro que debe quedarse en medio de las dos. Eso sería lo lógico, ¿no? Por ejemplo, si fuera un medio y menos un medio, pues parece que sería razonable quedarse. ¿Cómo se quedaría esto? Un medio menos un medio, arriba 0. 0 partido por cualquier cosa, 0. O sea, si una te dice que vale y otra te dice que lo mismo, pero al revés, pues dice, es que esto lo que me está diciendo es que no sé nada. Me ha quitado toda confianza que pueda tener porque por dos caminos estoy llegando a resultados contradictorios. En cambio, si una es un poco mayor que la otra, entonces tenderá hacia la positiva o tenderá hacia la negativa, según cuál sea mayor en valor absoluto. Y por eso esta fórmula de aquí, que es CC1 más CC2, cada una con su signo, siempre hay que poner esto, con su signo, ¿eh? O sea, si una es positiva y otra negativa, se van a restar. Partido 1 menos el mínimo de el valor absoluto. Aquí sí que abajo sí que se le quita el signo, ¿eh? Eso es, recordad que es valor absoluto. Que esto también lo he visto aplicado de formas muy raras en exámenes y ejercicios de otros años. ¿Eh? Bueno, pues eso. Esta fórmula, así tan extraña, está también pensada un poco porque tiene una propiedad muy especial. La primera, que la confianza se queda siempre en medio de las dos, lo cual es lo esperable cuando tienen signos distintos. Y además de eso, con esto, ¿qué pasa? Imaginemos que yo tengo tal. Imaginemos ahora que tengo todavía otra regla R3 que me dice if no sé qué, then la conclusión C, ¿vale? ¿Cómo combino las tres a la vez? Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo combino con esto? Bueno, pues la idea es, combinas dos de ellas y lo que te ha quedado, que será el resultado de esto, lo vuelves a combinar otra vez con la tercera usando de nuevo estas fórmulas. O sea, dos y lo que te ha quedado con la tercera, y si quieres otra cuarta, pues lo que te ha quedado con la que te queda y así. Y la gracia de este asunto es que usando esta fórmula o estas fórmulas no importa el orden. Si tú tienes tres, tú combinas uno con dos y lo que te queda con tres y te sale algo. Combinas uno con tres y lo que te queda con la dos y también te sale lo mismo. ¿Eh? Entonces ese es el interés de que se use esto, pero en empírico. El orden en que las certitudes se combinan es irrelevante, lo cual lo hace bueno para combinar la certitud. Bien, pues ya tenemos muchos hechos, muchas reglas, y al final nos han salido unas conclusiones, cada una con su certitud. ¿Vale? Y estas son las conclusiones que al final damos afectadas del factor. Ejemplo, sencillito también, como siempre en estos ejemplos de juguete. Ya os comenté que Maysin tenía como 600 reglas, variedad y tal. A lo mejor en un momento dado del razonamiento, según el algoritmo RETE que os dije aquí que funcionaba, solo se disparaban a lo mejor 3 o 4 de esas reglas a la vez, pero aún así la cosa es grande, ¿eh? Este ejemplo es de juguete. Tenemos una carrera que solo puede ser ganada por 3 caballos, una carrera de caballos, flecha, rayo y bala. Pero las circunstancias climatológicas pueden decantar las expectativas. El enunciado del problema dice que si el clima es soleado y el suelo está húmedo, entonces le damos un 0,7 de certitud a que gane flecha. Si el clima está nublado y hace viento, entonces le damos un 0,6 solamente, un poco menos. Y si hay lluvia, pero el suelo aún está seco, entonces eso a este caballo no le gusta nada y le damos un menos 0,7. O sea, bastante seguros de que no ganará. ¿Vale? Luego, para el otro caballo, para rayo, si hace sol y hace viento, hay evidencia a favor del 0,7%. En cambio, con lluvia y suelo húmedo, hay evidencia en contra, menos 0,7. También hay evidencia en contra, menos 0,7, si está nublado y el suelo está seco. Y luego el último caso, el tercer caballo, se sabe que con lluvia y viento hay evidencia muy favorable a favor. Le gusta correr así, a él o al jockey o
lo que sea. En cambio, con clima nublado y suelo seco, no le gusta y es menos 0,6. Y luego en suelo seco y clima soleado es menos 0,5. O sea que dependiendo de cómo sea el clima y de cómo esté el suelo, el clima puede ser soleado o no, o tal, depende de cómo esté el suelo, depende de si hay viento o no, ¿vale? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Bueno, primero, ahora veremos las reglas que se escriben, las certitudes y todo eso. La mañana de la carrera las previsiones dan una evidencia a favor de clima soleado de 0,60, o sea, la previsión meteorológica para el día de la carrera es de 0,60 a favor de cada clima soleado, 0,20 a favor de clima nublado y 0,20 a favor de lluvia. O sea que seguramente hará sol, pero no estamos seguros. El suelo puede estar húmedo, 0,60 o seco, 0,40. Y se cree que habrá viento, con 0,80. Se pide aplicar inferencia basada en Meissen para evaluar el factor de certeza de los distintos ganadores posibles. Primero, ¿cómo vamos a modelizar los dominios asociados? El ganador puede ser flecha, rayo o bala, porque hemos empezado diciendo esto, una carrera solo puede ser ganada por estos 3 caballos. El clima puede ser soleado con 0,6, nublado con 0,2 o lluvia con 0,2. Esto sale de la previsión meteorológica. El suelo húmedo o seco también. Y el viento, sí, 0,8. ¿Vale? Y ahora con esto, que son todas las cosas que intervienen, hay que escribir las reglas. Las reglas las he puesto así en forma de tabla. En realidad, esto sería de la forma, regla 1, if clima soleado igual a soleado, and suelo igual húmedo, then no se dice nada sobre el viento en esa regla. Entonces, ganador igual a flecha. Y aquí es donde pongo la G de 0,7. ¿Vale? Esto hay que decirlo también. Esto no tiene nada que ver con lo que los números de antes. Los números de antes eran para previsiones de cosas que se supone van a ocurrir relativas a las premisas. Esto es la G que salía aquí en la regla, que es qué confianza le doy a que flecha sea el ganador si todo esto se cumpliera con un 1. Que no se va a cumplir con un 1, ¿vale? Entonces aplicamos a la fórmula del mínimo y el producto y tal. Pero en principio, si se cumpliera con un 1, yo tendría un 0,7 a que ganara flecha en estas condiciones. Como veis, las premisas de la regla son de la forma atributo igual valor. No todos los atributos están en todas las reglas, por supuesto. ¿Vale? Cada regla tiene proposiciones de la forma atributo igual valor, y naturalmente no todas las reglas tienen que tener el mismo número de premisas, algunas podrían estar con 1, aquí están todas con 2, ¿vale? Porque no hay ninguna que use los 3, pero podría usarlo, o que podría usar uno solo perfectamente. O sea que el número de premisas es arbitrario, depende de la regla, y no todos los atributos tienen que aparecer en todas las premisas, por supuesto. Entonces, con esto escribo las 9 reglas en cuestión. Las 9 reglas en cuestión son una traducción de esto que me han dicho. Esto me da 3 reglas y 3 reglas más, ¿vale? Dime. Ay, sí. No, efectivamente. Mira, lo tengo que corregir en la transparencia. Igual que un en que sobraba por ahí, ¿vale? Sí, es R2, naturalmente, claro. Cada regla se le da un número arbitrario, porque sí, R1, R2, R tal. Por cierto, el sistema de hechos y reglas que tenéis que hacer en la siguiente práctica también. Tenéis que comenzar a nombrar la regla y la aplicáis, ¿vale? Bueno, pues entonces reglas no sé qué y aquí están todas. Y ahora, ¿cómo se aplica esto? Una vez ya tenemos todo esto completo, la forma más fácil de aplicarlo es en forma de árbol. Concretamente,
se representa cada posible conclusión como la raíz de un árbol de razonamiento cuyas ramas son las reglas que llevan hasta ella. Y luego las ramas de cada regla son las premisas. Vamos a ver, ¿qué quiero saber? Quiero saber al final si el ganador va a ser flecha, rayo o bala. Así que voy a analizar cada una de esas posibilidades para dar su certitud. En realidad en estos sistemas no se obtiene el ganador es no sé quién. Lo que se obtiene es el ganador es no sé quién con no sé qué certitud. Y el ganador es otro con otra certitud distinta y así sucesivamente. El ganador es flecha, ¿vale? Ahora veremos con qué certitud. Esto todavía no está lleno, ¿eh? Los numeritos, imaginad que todavía no están. Entonces, de la regla 1, estos números, a ver qué es lo que sí que está. Lo que sí que está en este momento es esto, esto, esto y esto. Y naturalmente las premisas, claro, porque vienen de las reglas. ¿Vale? Estas son las reglas, digamos. ¿Vale? Ahora, conocimiento de hechos. Sí, no porque las únicas reglas que tienen como conclusión ganador flecha son R1, R2 y R3. Para cada posible proposición, vamos, bueno, para los de casa, pregunta a vuestro compañero aquí si habría que poner las 9 reglas. Y le he dicho, no, solo se ponen las R1, R2 y R3 porque son las que tienen como conclusión ganador igual a flecha, que es lo que ahora estamos tratando de evaluar. Luego trataré de evaluar ganador igual a rayo, de hecho la siguiente transparencia, ganador igual a rayo y ganador igual a bala, ¿vale? Entonces me hago el árbol correspondiente para cada una de las cosas que quiero evaluar. En el caso del sistema experto de Mysin, por ejemplo, sería antibiótico a recetar igual a streptomicina. ¿Con qué certeza debería recetar streptomicina? Y luego me evaluaría también a antibiótico a recetar igual a fluxoacina o yo qué sé, cualquiera de esas cosas que no existe eso, pero ya sí. Y entonces veo con qué certitud debería tomar cada decisión. Vale, hecho esto, lo rojo y lo azul es lo que conozco, y entonces ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar primero cuál es el factor de certitud de las premisas de la regla 1. Si tengo clima soleado 0,6 y suelo húmedo 0,6, hemos dicho que eso se evaluaba con un AND, el mínimo. Por tanto, es el mínimo de 0,6 y 0,6. Y ahora se multiplicaba por 0,7, que es el factor de la regla. Y eso es lo que me da este 0,6. ¿Vale? Esto es lo que me da este 0,6, este 0,6, y al multiplicar este 0,42. ¿Vale? ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Salía de esta fórmula de aquí. A ver, de esta fórmula de aquí, que tampoco era para G por el mínimo de las premisas. ¿Vale? Mínimo 0,6 y 0,6 es 0,6 y multiplicado por el G de la regla 0,42. Ya tengo una por ahí. ¿Vale? O sea que la primera regla me dice que el ganador es flecha con una certitud de 0,42. Ahora me voy a la segunda regla. La segunda regla dice, si clima es nublado y hay viento, entonces el ganador es flecha con G de 0,6. Pues vale, clima nublado era 0,2, viento es 0,8. El mínimo de 0,2 y 0,8 es 0,2, multiplicado por este 0,6 que es el G, 0,12. Y este 0,12 es el que aparece aquí. ¿Vale? ¿Veis cómo se combina, no? O sea, las premisas el mínimo y luego se multiplica por la G y me lo llevo arriba. Y ahora aquí, 0,2 y 0,4. 0,2 y 0,4, el mínimo es 0,2, multiplicado por un G de menos 0,7, me da menos 0,14. De modo que tengo 3 reglas distintas que me dan como ganadora flecha, 2 de ellas con certitud positiva y una con certitud negativa. ¿Cómo las voy a combinar? Vamos a ver. Voy a combinar las 2 primeras. ¿Ahora qué tengo? Ahora tengo que irme a la fórmula esta de aquí, que era la fórmula de combinación de las certitudes, cuando tengo
varios caminos que llevan al resultado. Combino la 1 y la 2. Como son las dos positivas, 0,42 y 0,12, es 0,42 más 0,12 menos el producto de los dos. 0,42, 0,54 menos esto de aquí, me queda 0,49. Haced el cálculo con la calculadora y veréis que obviamente sale eso. ¿Se resta porque son las dos positivas? Sí. Si no fuera negativo. No, vamos a ver, sí. Vuelvo aquí. Bueno, voy a limpiar esto, vuelvo aquí. La regla de combinación, que era lo que empezaba repasando hoy, era, si son las dos positivas, es la suma del producto. Si son las dos negativas, es la suma, o sea, va todavía más negativo, más el producto, lo subes un poco. Y si son una de cada, la tercera regla. ¿Vale? Esto era lo que os he dicho antes. Imagínate que fuera un medio y un medio. No las puedes sumar por las buenas. Algo que crees razonablemente y algo que crees razonablemente juntos no te da que lo creas seguro. Tienes que bajar un poquito y lo mismo al revés, con menos un medio. Bueno, pues por eso aplicamos estas reglas de aquí y me queda 0,42 más 0 total, 0,49. Y ahora, al combinar esto, el 0,49 con la tercera, ahora tengo un 0,49 y un menos 0,14. Eso me lleva a aplicar la tercera fórmula. La tercera es 0,49 menos 0,14, ya os he dicho que ahí va con su signo, era una suma pero con su signo, partido 1 menos el mínimo del valor absoluto de menos 0,49 y valor absoluto de menos 0,14. A ver, el valor absoluto de 0,49 es 0,49 y el valor absoluto de menos 0,14 es 0,14. El mínimo es 0,14. Por tanto, esto será 0,49 menos 0,14 partido 1 menos 0,14. Y eso da 0,406041. Probad a combinar estas dos primero, según la fórmula de signos distintos, y lo que te queda con esta, según la fórmula de la que toque aplicar. Veréis cómo os da lo mismo. Da lo mismo el orden en que lo hagas. Incluso probad también, si queréis, la 1 con la 3 y lo que te queda con la 2. Os lo dejo como ejercicio, que hagáis las fórmulas en los tres casos y veréis que os sale lo mismo al final, ¿vale? Que al final es 0,41. Bueno, pues ya tengo al final este 0,41 de aquí, que era lo que yo quería tener. ¿Con un 0,41 apostarías por flecha como ganador? No, la verdad es que más bien no. Bueno, pensad que esto está entre menos 1 y 1, ¿eh? No entre 0 y 1. No está tan mal, pero hay que ver los demás. Vámonos a ganador igual a rayo. Sí. Ahí no importa, no te preocupes, porque 0 y 0 da 0. En cualquiera de las fórmulas. Sí, da igual cuál de las tres fórmulas uses, 0 y 0 da 0. No hay caso. Y bueno, si una es positiva y otra 0, pues considera los dos positivos. Vale, igual te da igual, o si aplicas la tercera también te sale lo mismo. Esa es la gracia de estas fórmulas, que están pensadas para todos esos casos límite que funcionen y tal. Bueno, ganador igual a rayo. Lo mismo. Hacemos esto. ¿Qué reglas cogemos? ¿Por qué cogemos reglas 4, 5 y 6? Pues porque 4, 5 y 6, rayo, ¿vale? Las que tienen como ganador a rayo son las 4, 5 y 6. Por tanto, esas son las que toca aplicar ahora. Me voy al árbol en cuestión. La 4 era clima soleado y viento, entonces con G de 0,7. Vale, el clima soleado hemos dicho que era 0,6 de certitud. El viento sí era 0,8. Por tanto, el mínimo es 0,6. Y ahora multiplicado por 0,7 da 0,42. Este 0,42 es este 0,42. Luego, clima lluvia y suelo húmedo. 0,2 y 0,8, el mínimo es 0,2. Por menos 0,7 da menos 0,14. Y ahora esta última regla, clima nublado y suelo seco con 0,2 y 0,4. ¿Vale? Al hacer un AND el mínimo es 0,2 y ahora multiplicado por menos 0,7, menos 0,14 también. ¿Vale? Bueno, ahora he decidido que, por ejemplo, voy a combinar en este orden la 5 y la 6 y lo que me queda con la 4. ¿Y por qué no has hecho la 4 con la 5 y lo que te queda con la 6? Podrías también lo mismo, os lo dejo como ejercicio, la 6 y veis que os va a dar lo mismo. La 5 con la 6, como son las dos negativas, es menos 0,14 más menos por menos, que es más. De modo que esto no da menos 0,28, sino un poquito más arriba, menos 0,26.
Y ahora al combinar el 0,42 de aquí con el menos 0,26, 0,42 menos 0,26 partido por un menos el mínimo de 0,42 y 0,26, que es 0,26, y me da 0,216, o sea, 0,22. Esto es lo que me llevo aquí. Siguiente y último, ganador igual a bala. Y ojo, naturalmente, si tuviera más caballos, pues tendría que hacer lo mismo con las reglas que les afecten y etcétera, etcétera. En ganador igual a bala, viendo la tabla, está claro que tengo que coger las reglas R7, R8 y R9. ¿Vale? Si lluvia y viento, nublado y seco, soleado y seco. Y eso es lo que hay aquí. Nublado y viento, ¿vale? Nublado, nublado y... No, lluvia y viento, nublado... Uy, un momentito. Me he equivocado al transcribir. Acabo de encontrar otro error. Era soleado, húmedo, nublado, viento, lluvia, seco. Soleado, húmedo, nublado, viento, lluvia, seco. Vale. Las siguientes reglas eran soleado, viento, lluvia, húmedo, nublado, seco. Soleado, viento, lluvia, húmedo, nublado, seco. Y las tres últimas reglas eran lluvia, viento, nublado, seco, soleado, seco. Lluvia, viento, nublado, seco, soleado, seco. Está bien todo, ¿vale? Está todo bien. Vale, aplico con las certitudes que sé que tengo. 0,2 y 0,8, mínimo 0,2. 0,2 por 0,9, que es el G de la regla, 0,18. Aquí 0,2 y 0,4, el mínimo 0,2. 0,2 por menos 0,6 de la regla, menos 0,12. 0,6 y 0,4, el mínimo 0,4 por menos 0,5 de la regla, 0,12. Y recordad que los Gs de la regla, 0,9 menos 0,6 menos 0,5, eran dados. ¿Vale? Vienen de ahí. Y eran dados. Bueno, pues nada, lo mismo. 0,18 menos 0,12, tal. Ahora voy a combinar la 8 y la 9, que tienen el mismo signo, que es negativo, que es menos menos, más el producto de los dos, que lo aumenta, menos 0,296. Y luego eso, con la del 0,18, me da menos 0,14. Vale. Por lo que finalmente, ¿qué he obtenido? Mirando estos numeritos en las 3, menos 0,14, menos 0,22, menos 0,41. ¿Vale? Mirándolos todos, me da que ganador flecha 0,41, ganador rayo 0,22 y ganador bala menos 0,14, de modo que seguramente deberíamos apostar hoy por flecha, sin excesivo convencimiento. ¿Vale? Bueno, pues habéis visto la idea, ¿no? En sistemas expertos con muchas reglas, lo mismo, se cogen todas, se ponen en forma de árbol y tal. Y luego, como os dije, con el algoritmo RETE, por ejemplo, si clima nublado interviene aquí, pero también interviene aquí, y también interviene aquí, ¿vale? Eso en el algoritmo RT se precompilaba en un solo nodo alfa, que luego se propagaba por el árbol, y al cambiarlo se cambiaba solo la rama correspondiente y se recalculaba solo lo que toca. Esa era la idea básicamente del algoritmo RT, de recalcular solo lo que te toca. Bien. Bueno, pues esto es MySyn y así funcionaba, con un ejemplo de juguete. Lo que pasa es que aquí se le achacó bastante que, sobre todo, que la combinación de las, primero que lo de las certitudes entre menos 1 y 1 no obedece a ninguna evidencia racional que pruebe que eso es una buena manera de hacer las cosas, y que las fórmulas de combinación estaban pensadas precisamente para que saliera algo en ese rango, pero que no... O sea, sobre todo el asunto es, esta fórmula de aquí, hay dos fórmulas, que son esta de aquí, la CF para calcular una conclusión, y la CF cuando se combinan conclusiones, que realmente pues tienen sentido, pero no están soportadas por ningún aparato teórico ni nada parecido. Y yo oí todavía a SureLife, a uno de los autores de MySyn, dar una conferencia en un congreso en Barcelona en el año 1990, ¿vale? El primer que fue a un congreso de estos y tal, que era una cosa organizada por Xerox, la empresa esa que os comenté el otro día, que casi desapareció y tal, pero entonces era potentísima y organizó ahí un congreso y se trajo a la plana mayor de toda la inteligencia artificial de aquel momento.
estaba Short Life, estaba el creador de los sistemas difusos, Loftizade, que los comentaremos en el siguiente tema. Y bueno, hubo discusiones sobre esto precisamente, lo recuerdo, porque comentaron que un probabilista italiano que hacía muy ilustre, que ha muerto hace muy poco tiempo, Enrico Ruspini, tuvo una discusión con él acerca de que eso no estaba debidamente fundamentado y tal, incluso usó la palabra oscurantísimo. Lo recuerdo como si fuera hoy. Y es porque en realidad la probabilidad, cuando tú tienes una incertidumbre en que algo va a suceder, ¿a qué acudes? Pues siempre a la probabilidad. La probabilidad es una cosa que está muy asentada desde finales del siglo XIX y que a principios del siglo XX un teórico ruso, Kolmogorov, puso en blanco sobre negros en todos los axiomas de la probabilidad, y eso es una cosa que tiene unos fundamentos matemáticos solidísimos. Entonces, si ya tenemos eso, ¿por qué nos empeñamos en hacer estas cosas extrañas con cosas que no sabemos muy bien por qué salen? ¿Por qué no recurrimos a la probabilidad de toda la vida? Y esos son los modelos probabilísticos. Los modelos probabilísticos tratan de manejar la incertidumbre usando la probabilidad. Entonces os voy a hacer un brevísimo repaso de esa probabilidad de primero que deberíais saber de las matemáticas de primero y que seguramente ya habréis olvidado. Sí, ¿verdad? Ay, señores, que esto termina siendo cansino, la verdad. Yo siempre le digo a la gente, pero vamos a ver, el conocimiento humano es acumulativo, porque es que si no estaríamos cada semana reinventando el fuego y la rueda en el Neolítico superior. Afortunadamente, pues nos aprendemos las cosas y luego las usamos, pero claro, si se nos olvidan. Probabilidad básica. Se llama suceso elemental a cada uno de los hechos atómicos no descomponibles que pueden ocurrir como resultado de un experimento o de un suceso regido por el azar. O sea, yo tengo un suceso que está regido por el azar, y aquí también se incluye el desconocimiento, es decir, la persona puede asignar una probabilidad a algo. En realidad las probabilidades las asignamos nosotros. Por tanto, las podemos asignar a hechos porque sabemos que los hechos son azarosos, o porque sabemos que son deterministas, pero no tenemos un conocimiento de las circunstancias que han llevado a ese resultado. El tiempo atmosférico, por ejemplo, en realidad es determinista. ¿Vale? Las condiciones de la atmósfera determinan lo que pasará mañana, pero nosotros no tenemos toda la información, ni todas las condiciones, ni el modelo matemático correcto para calcularlo debidamente. Así que lo único que se puede hacer es hacer aproximaciones y simulaciones y asignar probabilidades. Entonces, cada suceso elemental es el resultado de un experimento que no se puede descomponer. Por ejemplo, el experimento del lanzamiento de una moneda puede salir cara o puede salir cruz. Sabemos que esos son los dos sucesos elementales que pueden ocurrir. En una extracción de lotería puede salir el 1, el 2, el 99.999, bueno, y el 0 también puede salir, existe, No sé si lo venden, pero en principio existe. Esto es un suceso elemental. Ahora bien, un suceso es un conjunto de sucesos elementales, incluido el conjunto vacío, que es que no ocurra ningún suceso, y el conjunto de todos ellos, que es que ocurra alguno de los sucesos, sea el que sea. Los conjuntos con un único suceso elemental o con dos, etcétera, también son sucesos en general. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado, el suceso elemental sería que saliera un 1, que saliera un 2, que sea un 3. En cambio, un suceso es que salga un número par, que es el conjunto formado por que el suceso elemental 2, el suceso elemental 4 y el suceso elemental 6. Que salga número impar, que salga número mayor que 3, que es el suceso formado por el conjunto de los sucesos elementales 4, 5 y 6. Y así. Luego podría hacer como otro suceso, que sería el suceso de que salga número par y mayor que 3, que sería la intersección de 2, 4, 6 con 4, 5, 6, lo cual me daría 4, 6. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Veis cómo funciona esto? Y ahora, al conjunto de entonces, ¿qué tenemos en realidad? Tenemos E, que contiene a todos los sucesos elementales, pero que también contiene combinaciones de estos sucesos, por ejemplo, que se ven estos dos, que se ven estos tres. Eso en realidad son subconjuntos de E. ¿Cuántos subconjuntos puede hacer de un conjunto? No, muchos más, porque yo tengo el conjunto vacío ya de entrada. Luego tengo los subconjuntos que tienen un elemento.
Después tengo los subconjuntos que tienen 2 elementos, luego los subconjuntos que tienen 3 elementos, y así sucesivamente hasta el conjunto total que tiene los n elementos, y que también es subconjunto de sí mismo. ¿Vale? Bueno, pues a toda esa colección de subconjuntos la llamo el conjunto de las partes de E, y lo denoto por P cursiva de E. Por ejemplo, para el dado, el conjunto de las partes de E sería el conjunto vacío, el conjunto formado por un 1, el conjunto formado por un 2, el conjunto formado por un 3, hasta el 6, luego el conjunto formado por 1 y 2, por 1 y 3, por 1 y 4, por 1 y 5, por 1 y 6, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, luego 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, en fin, etcétera. Y hasta que al final llegas a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver, ¿cuántos hay de estos subconjuntos? Si el cardinal de E es n, o sea, n tiene n sucesos elementales, entonces el conjunto de las partes de E tiene 2 elevado a n subconjuntos. ¿Veis por qué hay 2 elevado a n? Es bien fácil de ver. Es bien fácil de ver. Si yo tengo E y tengo un suceso elemental A1, A2, A3, A4, ¿vale? Voy a definir un subconjunto como, en este subconjunto, por ejemplo, subconjunto S1. En este subconjunto A1 puede estar o puede no estar. Si no está, pongo un 0 y si está, pongo un 1. Entonces, ¿qué tendría? 0, 0, 0, 0 y esto sería conjunto vacío. 1, 0, 0, 0 y esto sería el conjunto formado por A sub 1. 0, 1, 0, 0 y esto sería conjunto formado por A sub 2. 1, 1, 0, 0 y esto sería conjunto formado por A1 y A2. ¿Vale? Está claro cuántos hay aquí. Si tienes n bits, evidentemente tienes 2 a la n posibilidades. ¿Vale? De modo que el conjunto de las partes de E tiene cardinal 2 a la n. Es decir, hay 2 a la n subconjuntos posibles, que son los 2 a la n sucesos que pueden ocurrir. Bueno, pueden ocurrir, a lo mejor algunos de ellos no pueden ocurrir por las reglas del juego. Imaginemos que me planteo el conjunto... bueno, no pueden ocurrir, sí, por ejemplo, vacío, el conjunto vacío, ¿vale? En una tirada de dado tiene que salir alguno de los 1 a 6, no puede no salir nada. Pero como posibilidad está, podría simplemente no tirar el dado. O que salgan 3, 1 y 2, ¿qué quiere decir? ¿Que salgan el 1 y el 2 a la vez? No, eso lo que quiere decir es que estás planteando, por ejemplo, un juego con 2 tiradas de dado. Y tus posibles resultados ya serían los subconjuntos de 2 elementos. O sea que no todos los subconjuntos son posibles resultados en cualquier experimento, pero todos los posibles resultados están ahí. Bien, pues ahora, dado un conjunto de sucesos elementales, se llama medida de probabilidad a una aplicación del conjunto de las partes de E en R. O sea, a cada uno de estos subconjuntos le voy a asignar un número real. Voy a coger cada uno de esos subconjuntos y le voy a pegar un número real. O sea, la aplicación de PNR que cumpla, esa aplicación debe cumplir los siguientes axiomas. Estos son los 3 axiomas de Kolmogorov. Esto es del año 50 y 40 y pico, 50, no me acuerdo, en 1940 y pico. Fue el primer texto más clásico de probabilidad que luego pues formalizaron mejor. Pero básicamente se sigue usando. La función para la medida de probabilidad tiene que cumplir lo siguiente. La probabilidad de cualquier suceso elemental es mayor o igual que 0. Es un número mayor o igual que 0, siempre. No se admiten números negativos. Segundo, la probabilidad del conjunto universal tiene que ser 1. Y tercero, dados n sucesos disjuntos entre sí, o sea que su intersección es nula, la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. En el caso del dado, por ejemplo, tenemos los sucesos elementales, salir número par y salir número impar. Estos son sucesos disjuntos, obviamente. No puede salir un número par y un número impar a la vez. ¿Vale? Sin embargo, la probabilidad de salir un número par y salir un número mayor que 3 sí que tienen intersección, que son el 4 y el 6. ¿Vale? Entonces estos no me valen para aquí. Aquí los axiomas dicen, para cualquier suceso la probabilidad es un número positivo. Segundo, la probabilidad del conjunto universal es 1. Y si tienes muchos sucesos disjuntos, todos los que quieras, la probabilidad es la suma de sus probabilidades individuales. ¿Y si hay intersección? No, vamos a ver.
ahora hablaremos de qué es lo que pasa cuando tal, pero estos son los 3 axiomas de los cuales vas a deducir cuál es la probabilidad de la intersección, cuál es la probabilidad de tal, etcétera. Esa es la gracia de esto, que con solo eso ya se puede deducir el resto. No lo voy a deducir, ¿vale? Porque sería esto sería probablemente la primera clase de la asignatura de probabilidad de segundo de matemáticas. Empezarían y ahora es cuando ellos empiezan a deducir y todas esas cosas. Aquí os recuerdo todo esto, vamos a usarlo y vale. Pero a partir de estos axiomas se puede probar lo siguiente. Primero, se puede probar que la probabilidad del conjunto vacío es 0. Segundo, para cualesquiera sucesos E1 y E2, con E1 incluido en E2, la probabilidad de E1 es menor o igual que la probabilidad de E2. Con el ejemplo del dado de nuevo, que es fácil, la probabilidad de que salga un 2 siempre tiene que ser menor que la probabilidad de que salga un menor o igual que la probabilidad de que salga un número par. O sea, la P tienes que hacerla con esas condiciones. Bueno, la haces con estas condiciones y entonces se te cumple esto, lo cual es muy razonable. Y luego con estos números, al haber hecho que sea mayor o igual que 0, pero también que la probabilidad de sea 1, entonces obtienes que ningún suceso elemental tiene probabilidad mayor que 1. Es decir, que la probabilidad de cualquier suceso está comprendida entre 0 y 1, ambas inclusive. Por eso la probabilidad, siempre decimos, es un número entre 0 y 1. Si la definimos de esta forma. Ahora, ojo, cuidado con esto. Un suceso no tiene probabilidad. Tú le asignas una probabilidad, que no es lo mismo. Por tanto, la probabilidad de que salga... ¿Cuál es la probabilidad de que salga un 2 al tirar un dado? Un sexto. No. Eso es la probabilidad de que salga al tirar un dado no cargado. Yo no he dicho si el dado está cargado o no. Un dado cargado es un dado que está trucado como el que usarían los taures para hacer trampas. ¿Vale? Que no es exactamente homogéneo, sino que por dentro a lo mejor tiene una bolita de metal incrustada para cambiar el peso. Entonces, con esto ya no tienes probabilidad necesariamente de un sexto. Pero sea lo que sea, siempre las probabilidades que asignes al 1, al 2, al 3 deben cumplir esto de aquí. Y entonces se cumplirán también estas cosas. ¿Vale? También se deduce de aquí que la suma para los sucesos elementales son disjuntos entre sí. Entonces la suma de las probabilidades de todos los sucesos elementales tiene que ser 1. ¿Vale? Bueno, pues a ver, os he recordado el concepto de probabilidad. Un número entre 0 y 1, una medida que se asigna a todos los sucesos posibles. Primero, suceso, cada una de las cosas que pueden ocurrir y que son combinación de sucesos elementales. Suceso elemental, el que no es descomponible. Y ahora la probabilidad de asigna un número entre 0 y 1 tiene que cumplir estas cosas de aquí, las cuales, bueno, esto por definición, lo cual lleva a poder deducir esto de aquí. Y definimos ahora probabilidad condicional de un suceso A dado B, denotada por P de A barra B, y que se lee como probabilidad de que ocurra A si sabemos o asumimos que B ha ocurrido. La probabilidad condicional de A dado B se define como la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de B, suponiendo incondicionalmente que la probabilidad de B no es nula. ¿Y si la probabilidad de B fuese nula? ¿Qué pasa? No. No, probabilidad de A no, porque fíjate que esto se lee como ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A si B ha ocurrido? 0, claro. Por tanto, si B fuese nulo, entonces no se aplica la fórmula, pero directamente la probabilidad de A condicionada a B es 0. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra si B ha ocurrido sabiendo que B no ha ocurrido? Pues nula, ninguna. ¿Vale? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que me toque lotería si no compro? Etcétera. Bien, entonces, en caso de que la probabilidad no sea nula, entonces no sea 0, entonces la probabilidad de A condicionado a B es la probabilidad de A intersección B partido por la probabilidad de B. Es decir, la probabilidad de que ocurran ambas cosas a la vez, probabilidad de que la intersección se lee como a la vez o AND. Ambas cosas a la vez y se interpreta como un AND lógico, ¿vale? Partido por la probabilidad de que ocurra una sola de ellas. Bueno,
¿Cómo vamos a aplicar esto? ¿Cómo vamos a aplicar esto? Vamos a aplicarlo a los sistemas de hechos y reglas de la siguiente manera. Hemos visto que las reglas eran de esta forma. If C, 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 C y una serie de condiciones, entonces una conclusión C sub C con una cierta G. Ahora ya no hablamos de certitudes ni nada de eso. He tenido muchísimo cuidado en el tema anterior de mencionar siempre G como certitud, certeza, factor de certitud, etcétera. Y os he dicho más de una vez, no es una probabilidad. Obviamente está entre -1 y 1, ya aunque solo sea por eso es imposible, ¿vale? La probabilidad está entre 0 y 1. Ahora aquí en estas formulaciones la G sí se interpreta, ahora sí es probabilidad. Y por tanto, 0 menor o igual que G, menor o igual que 1. ¿Vale? En este tipo de cosas probabilistas, no pongáis nunca aquí cosas que no estén entre 0 y 1. Y ahora sí se interpreta como la probabilidad de que ocurra la conclusión, asumiendo que todas las premisas hubieran ocurrido. En ese sentido, vale, vamos a ver. Entonces, G, ¿qué sería? G es la probabilidad condicional en realidad. Acudiendo a la definición de probabilidad condicional de algo, probabilidad de que ocurra tal si ha ocurrido, pues precisamente probabilidad de que ocurra la conclusión si todas las premisas han ocurrido. Podría ser un 1, podría ser una regla de determinismo estricto. Si pasa esto, por ejemplo, las reglas estas para calcular la nota de un examen. Si tienes menor que 0, menor que un 4 en las prácticas y menor que un 5 en el examen, entonces la nota es suspendido. Punto. Con probabilidad 1. Pero también podría tener otras cosas que no sean de este estilo, que sí que tienen probabilidad. Entonces, probabilidad de la conclusión, suponiendo que se han cumplido todas las premisas. Ahora bien, el AND debe interpretarse como intersección, es lo que he dicho aquí. ¿Veis que el AND es la intersección de sucesos? Que se dé esto y que se dé esto y que se dé esto, es que se den todos a la vez. Y todos a la vez es la intersección, eso que pertenece a todos los conjuntos. Ahora bien, según la fórmula de la probabilidad condicional, aplicando esta fórmula me la llevo aquí, y aplicando eso, que es la probabilidad de la intersección de todos, ahora fijaros que A sería esto y B sería la intersección de todo eso. No he dicho aquí para nada que B tenga que ser elemental, ni que A tenga que ser un suceso elemental, es un suceso, sin más. Y la probabilidad condicional vale para sucesos, los que sean, no necesariamente elementales. Por tanto, viniendo aquí, eso es PCC, intersección partido por tal. O sea, que la G es la probabilidad de que se den a la vez todas las premisas y la conclusión, partido por la probabilidad de que se den todas las premisas. Leedlo así y lo entenderéis más fácil, ¿vale? G, el factor de la probabilidad del resultado, es probabilidad de que se den a la vez las premisas y la conclusión, partido por la probabilidad de que se den solo las premisas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a plantear ecuaciones con estas cosas. Conociendo las probabilidades de aquí y la G y tal, vamos a intentar plantear ecuaciones con estas cosas para resolver. ¿Cómo? A ver, esto es delicado de explicar. Se hace el conjunto de todos los sucesos que aparecen al menos alguna vez en cualquier hecho o regla. Por ejemplo, lo de antes era clima nublado, clima soleado, viento sí, viento no, ¿vale? Todo lo que aparezca sería un suceso elemental que puede ocurrir o no ocurrir y que ya no era descomponible. Tal como lo hemos hecho en la formulación de antes, el clima era soleado o era otra cosa, ¿vale? Pero no puede ser medio soleado ni... Entonces, vamos a construir los siguientes sucesos. El suceso 1 es el AND de todos estos sucesos que aparecen. El suceso 2 es el AND de todos menos el último que está negado. El suceso 3 es el AND de todos menos el penúltimo que está negado, etcétera, etcétera. Y el suceso 2 a la n es todos negados. O sea, vamos a construir 2 a la n sucesos, cogiendo todo lo que tenemos y poniéndolo en todas las formas posibles, afirmado y negado. ¿Cuántas combinaciones hay? 2 a la n.
Imaginaos que el afirmado es un 1 y que el negado es un 0. Entonces tú escribes todas las combinaciones de unos y ceros poniendo el C correspondiente o afirmado o negado. Y haces un AND con ellos. Y con eso construyes estos sucesos de aquí. Estos sucesos es equivalente, está claro que son equivalentes a estos conjuntos. El AND de todos es la intersección de todos. El AND de todos y este negado es la intersección de todos, intersección con... Esto lo entendéis, lo habéis visto en teoría de conjuntos, ¿no? Barra tal es el conjunto complementario, es decir, todo lo que no es C sub n, y que equivale en términos lógicos a la negación de pertenecer a C sub n. Lo mismo con los demás, ¿vale? Esto de aquí, el último, ¿qué sería? Sería el conjunto vacío. O sea, que no se dé ninguno de los sucesos elementales, que no se dé eso, vamos, que no tiras el dado. También es un subconjunto posible. Bien, lo tienes. Bueno, pues fijaros ahora que tal como hemos construido estas S sub I, a partir de las cosas que nos dice la base de conocimientos que tenemos, los S sub I forman un conjunto de sucesos elementales. Ojo, no, los Cs no eran los sucesos elementales. Los sucesos elementales aquí son estas cosas construidas de esta manera. Y las hacemos así precisamente porque entonces sí que los podemos entender como el conjunto de las partes de un cierto conjunto universal. Y además estos sucesos cumplen esto de aquí. Primero, SI intersección SJ es igual al conjunto vacío. ¿Por qué? ¿Veis claro que la intersección de cualesquiera dos es el conjunto vacío o no? Seguramente no lo veis, pero pensad lo siguiente. ¿En qué se diferencian dos de estos conjuntos? ¿En qué se diferencian? Vamos a ver, ¿cuáles son los dos conjuntos de estos que menos se diferencian? Los que lo tienen todo igual, menos un átomo que en uno está afirmado y en otro negado. Imaginemos estos dos. Habrá otros que también les pase esto, todos los que se diferencian en un bit, ¿vale? Todos los números que se diferencian en un bit. Intenta hacer la intersección de eso. ¿Qué te da? La intersección de todo lo que es igual queda igual. La intersección de C sub n con su complementario, ¿qué es? ¿Cuál es la intersección de un conjunto con su complementario? Que está a la vez, que está y no está a la vez en un conjunto. ¿No? La intersección serán todos los que estén igual. La intersección son todos los que estén igual y además también intersectados con Cn, intersección con no Cn. Fíjate, en la intersección de todo esto será el AND de todo. Y esto sería también el AND de Cn con no Cn, o sea, la intersección de C sub n con no C sub n. Vale, ¿cuál es la intersección de un conjunto con su complementario? El vacío. Más que cero, el conjunto vacío. Y ahora, ¿cuál es la intersección del conjunto vacío con cualquier otra cosa? El conjunto vacío. Por tanto, esta intersección es el conjunto vacío. Me da igual cuál escoja aquí. Cojo dos cualesquiera. Al menos tendrán un elemento en que se diferencian. Al intersectarlo da el vacío y la intersección de eso con lo demás da el vacío. Por tanto, esto, ¿vale? Ojo, hemos cogido sucesos elementales que efectivamente no se intersectan. Por eso pueden ser sucesos elementales. Eso es lo primero. Y ahora, esto también, la unión de todos ellos es el conjunto unal. ¿Por qué? Volvamos al caso este. La unión de C sub n con su complementario, ¿qué da? Si esto en vez de intersección fuese unión, Cn unión C complementario n, ¿qué esto qué es? Todo, eso es el conjunto universal. Y el conjunto universal unido a cualquier cosa es el conjunto universal porque no puede crecer más. De modo que esta unión de todos es el conjunto universal. ¿Vale? Esto se llama una partición de conjuntos. ¿Vale? Cuando haces una división de esta forma en subconjuntos excluyentes y exhaustivos, ¿qué quiere decir excluyentes? Si uno ocurre, el otro no. ¿Qué quiere decir exhaustivos? Al juntarlos todos lo tienes todo. ¿Vale? Entonces son efectivamente sucesos. Estos sucesos que hemos construido de esta manera son mutuamente excluyentes y además son exhaustivos. Vale, pero además de eso, para cualquier C sub k, yo lo puedo escribir como la unión de aquellos en los que C sub k es true, o sea, en los que C sub k está. Esto es un poquito más raro de ver y, a ver, lo pensé como os lo explicaba y vi que la forma más fácil
era hacer lo siguiente. Imaginemos que yo tengo, por ejemplo, sí, S1 intersección S2 y que esto fuera, por ejemplo, vamos a poner un caso muy sencillito en que solo tuviéramos dos conjuntos, ¿vale? C1, C2, C1, no C2, no C1, C2 y no C1, no C2. Esto fuera S1, S2, S3 y S4. Un sistema de hechos y reglas ridículo con solamente dos hechos, solamente aparecen dos hechos, C1 y C2. ¿Cómo pueden aparecer? Cada uno de ellos afirmado o negado. Sí, 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 no, no, sí, no, no. Vale. ¿Qué sería, por ejemplo, S1 intersección S2? Sería C1 intersección C2, intersección, ¿vale? C1 intersección no C2. ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? Por la propiedad distributiva de la intersección saco de factor común C1 y sería C1 intersección C2 unión. Ay, perdón, ¿qué estoy haciendo yo aquí? No, lo que estoy haciendo es equivocarme, porque lo que quería era poner... Vamos a ver. Olvidaos de esto, que me he equivocado. Quería poner esto. Quería poner esto, efectivamente. Quería poner eso. ¿Por qué quería poner eso? Porque es lo que estoy haciendo aquí, es lo que estoy tratando de mirar aquí, ¿vale? En esta fórmula. La unión, no la intersección. Vale. Entonces, S1 unión S2 es C1 intersección C2. Recordad que esto eran ANDs, ¿eh? AND, y que por tanto se veían como la intersección. C1 intersección C2, C1 intersección no C2 y así. Entonces esto, unión con esto. Vale, sacando de factor C1, de factor común, me queda C1, por la propiedad, exactamente, por la propiedad distributiva de la intersección, esto es C1 intersección C2 unión no C2. Y esto es C1 intersección C2 unión no C2, ¿qué es? La unión de un conjunto y su complementario, ¿qué da? Todo. La intersección de un conjunto con todo, ¿qué da? El propio conjunto. Lo que está en C1 y a la vez en todo lo demás es lo único que está en C1. ¿Vale? Esto es C1. ¿Vale? Hacerlo también, ojo, aquí he usado la propiedad distributiva de la intersección con respecto a la unión. O sea, esto distributivo respecto a esto. Esto es un poco como sacar factor común C1. Esto se puede hacer, ¿eh? Si os liáis con estas cosas, que yo me lío bastante, la idea de esto es suponer vale, para simplificar, una regla es sustituir la intersección por un producto y la unión por una suma y la negación por 1 menos x. Es decir, imagínate que a esto lo llamo C1. Entonces sería C1 por C2 más C1 por 1 menos C2. Ahí sí que veis claro que se puede sacar el factor común C1, ¿verdad? C1 que multiplica a C2 más 1 menos C2. Esto es igual a C1 multiplicado por 1, que es C1. Si os sale más fácil simplificarlo de esa manera, a mí por lo menos, como estoy más acostumbrado al álgebra de suma y producto, el factor común lo veo más claro así. Pero esto se puede hacer perfectamente también, ¿eh? Bueno, lo que venía a decir con esto, os lo he puesto con un ejemplo ridículo de solamente dos,
para precisamente hacer notar que esto se cumple. Es decir, que un suceso C sub K se puede poner como la unión de todos aquellos en los que aparezca afirmado. Por cierto, ¿en cuántos aparecerá afirmado? Si nos vamos aquí, ¿en cuántos aparecerá C1 afirmado? En la mitad necesariamente, igual que en los números de n bits, un cierto bit tiene la mitad de las veces un 0 y la otra mitad de las veces un 1. O sea, en 2 elevado a la n partido por 2, o 2 elevado a n menos 1. ¿Vale? Bueno, pues sería la suma de todos aquellos en los que aparezca afirmado. Bien, ¿esto qué significa? Que, ojo, ¿por qué ahora la probabilidad de la unión es la suma? ¿Por qué la probabilidad de la unión es la suma? Porque los sucesos son excluyentes. Y según los axiomas de la probabilidad es la suma cuando los sucesos son disjuntos entre sí. Axioma 3 de la probabilidad. ¿Por qué? CK, ¿vale? Estos sucesos son disjuntos. Los S sub J son disjuntos todos. Con lo cual podemos hacer esto. Por tanto, P de C sub K es la suma de las probabilidades de aquellos sucesos en los que C sub K parece afirmado, lo que nos sirve para escribir ecuaciones sobre las probabilidades de los hechos. O sea, a mí me dan un hecho y yo lo que hago es sumar las probabilidades de todas las premisas en las que aparezca afirmado, no negado. Y luego, si tenemos varios sucesos simultáneamente, la probabilidad de la intersección es la suma de todos aquellos en los que aparecen todos ellos afirmados, y por lo cual, como además estos sucesos eran disjuntos, pues podemos decir que esto es la suma de las probabilidades. Aquí lo he hecho solo con uno, pero podríamos hacerlo con varios. O sea, la suma de las probabilidades de los sucesos en los que todos los C sub K aparecen afirmados. Esto va a servir para escribir probabilidades sobre ecuaciones sobre las probabilidades de las reglas. ¿Vale? Vale, pues son 10 y 5, voy a dejar hasta las 10 y 10 y terminaremos con esto. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 y 4, 14.
¿Y la pantalla? No, la pantalla está. No. Ah, claro. La muestra. Bien. Vale, pues vamos a continuar con esto. A ver, vale, este tipo de modelos probabilistas es lo que se usó en una segunda versión de Prospector. Prospector era aquel que os comenté que era para determinación de prospección de minerales, que convirtieron una empresa y les fue bien y tal. Bueno, pues aplicaron un modelo de este tipo y entonces lo que se hace aquí es aplicar la probabilidad correcta. O sea, la formulación correcta de la probabilidad es analiza todos tus hechos y establece una distribución de probabilidad, que quiere decir asignar una probabilidad a cada hecho de manera que se cumplan los axiomas de la probabilidad, o sea que esa medida de probabilidad sea correcta y a partir de ahí ya puedes seguir razonando con algo que sabes que funciona. Pero ahora veremos el problema que tiene. O sea, está bien fundamentado, las probabilidades que puedes obtener tienen sentido a partir de las fórmulas que se han usado siempre en probabilidad y que sabemos que van, pero ahora veremos lo que le pasa. Bueno, primero que nada, la idea es, para esta distribución de probabilidad, darle un valor de probabilidad a cada uno de los sucesos S sub i. Lo que habíamos definido como sucesos elementales. Al fin y al cabo, eso es establecer una medida de probabilidad. Cojo mi conjunto de sucesos elementales y le doy un número entre 0 y 1 a cada uno de ellos. Yo no sé, de entrada no sé cuánto vale la P S sub i para ningún S sub i. Pero eso sí, sé las probabilidades de los C sub k que los constituyen. Un suceso S sub i era una intersección de C sub k afirmados o negados, algunos de ellos. Y yo sé las probabilidades de estas cosas. Y las fórmulas de la probabilidad me dicen cómo se calcula la probabilidad de la intersección. Así que vamos a intentar. ¿Por qué sé las probabilidades de los C sub k? O bien son hechos dados antes de comenzar. Si son hechos ciertos, les asigno probabilidad 1. Si son hechos plausibles, les asigno una probabilidad entre 0 y 1. O bien, esos hechos salen como consecuencias de reglas cuyo valor G se nos da. Y entonces, ¿qué hacemos? Aplicar la fórmula de la probabilidad condicional. La probabilidad de las conclusiones, si se han dado las premisas, sería probabilidad de la intersección partido por probabilidad de las premisas. Y la probabilidad de las premisas, como son hechos, sé cuánto es, o bien son conclusiones de otras reglas, y entonces, como ya las he deducido, también sé cuánto es. ¿Cómo vamos a aplicar estas fórmulas? Vamos a escribir un sistema de ecuaciones lineales cuando las incógnitas son las probabilidades de cada S sub i. Y este sistema, una vez resuelto, permite hallar la probabilidad de cualquier C sub k por cálculo directo. ¿Por qué? Porque la probabilidad de C sub k, recordad que era esta suma. Si yo hallo estas P sub i's, me sumo los que me convengan, es decir, aquellos en los que C sub k sea true, y ya tengo la probabilidad de ese C sub k que quería. O sea que de alguna manera estoy creando un espacio de muchísimas posibilidades, asignando probabilidades a todas ellas y luego extrayendo de eso la probabilidad que me interesa. Y eso va a ser un problema, como ahora veremos. Un problema práctico, no teórico. Teórico está todo muy bien fundamentado. Vale, el sistema S de ecuaciones lineales, ¿cómo lo vamos a crear? Pues va a contener lo siguiente. Primero va a contener ecuaciones generales. La primera ecuación general es esta. Suma desde igual a 1 hasta 2 elevado a n de P sub i es 1. ¿Esto por qué? Porque recordad que la unión de todos los sucesos elementales era el conjunto tal. Y como los sucesos elementales son excluyentes, entonces esto sería la suma desde i igual a 1 hasta 2 a la n de la probabilidad de S sub i, que es P sub i. La suma de los P sub i. La suma de los P sub i tiene que ser 1. ¿Por qué? Porque la probabilidad de E, naturalmente, por definición, es 1. Eso era el segundo axioma de la probabilidad. La probabilidad de que algo suceda, es decir, el conjunto universal, es 1. Siempre sucede algo. Era lo que os expliqué también en teoría de juegos con la lotería. ¿Vale? La probabilidad de que le caiga a alguien es 1. Pero el problema que yo no conseguía explicar a mi madre era que ese no era el suceso en que tú estabas interesada. Tú estabas interesada en que te toque a ti, no en que le toque a alguien. ¿Vale? Bueno, tenemos esto aquí. Entonces, esta primera es segunda. P sub i es mayor o igual que 0 para todo i.
¿Por qué? Porque son probabilidades. Y son números entre 0 y 1, por definición. Entonces será mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Sí, también, menor o igual que 1, lo puedes poner perfectamente. Lo que pasa es que no lo vamos a usar así directamente, pero sí, también es cierto. Luego, con esto tienes ecuaciones generales, que eso es depende de los axiomas y de nada más. Y ahora, con los hechos y las reglas que a ti te dan, vas a crear ecuaciones. Concretamente, ecuaciones derivadas de los hechos. La probabilidad de C sub k es la suma para todos los S sub i en los que C sub k sea true de esa probabilidad. O sea, yo me voy aquí, me voy aquí. Y, por ejemplo, ¿dónde es C sub 1 true? Pues en los primeros. Pues la probabilidad de C sub 1 es P de S sub 1 más P de S sub 2 más P de S sub 3 más P de S sub 2 elevado a n partido por 2. El C sub 2, ¿dónde es true? Aquí, aquí, aquí. En el último de estos no será true, pero en otros sí que será. Entonces la suma de todos aquellos en los que el C sub i sea true. Y luego ecuaciones derivadas de las reglas. Las reglas que eran, la regla, recordad que se aplicaba probabilidad condicional. Se hacía esto de aquí. A ver dónde estábamos. G era la probabilidad de todo junto, premisas y conclusión, partido por probabilidad de las premisas. Pasando esto a la otra parte, ¿qué me queda? G por P de la intersección es P de la intersección de todo. Bueno, esto si queréis lo hago, sería G por la probabilidad de la intersección de las premisas, premisa, ¿cómo las he llamado? ¿Cómo las he llamado? A1, intersección C a n, sería igual a P de C sub C intersección CA1 intersección CAN. Y pasando esto a la otra parte, ¿vale? Sería esto de aquí, pasando esto a la otra parte, esto menos G por tal igual a 0. ¿Vale? O sea, la suma de las probabilidades de todos aquellos sís en los que la conclusión y las premisas son true, menos G multiplicado por la suma de todas las probabilidades de aquellos sucesos en los que solo las premisas son true, ha de ser igual a 0. ¿Veis cómo va esto? G menos P tal igual a P tal. Pasando esto a la otra parte, P menos G por a tal igual a 0. ¿Vale? Esto menos G por tal igual a 0. Vale. Por tanto, ojo, este sistema es un sistema de ecuaciones lineales, ¿eh? Fijaros que las P de S sub i y tal son P1, P2, P tal, están sumadas, están aquí, no están multiplicadas unas con otras, ni están elevadas al cuadrado, ni nada de eso. Por tanto, es un sistema de ecuaciones lineales de toda la vida. De los que tienes matriz, vector, igual a solución y eso, en principio, a ver, los sistemas de ecuaciones lineales, ¿cómo pueden ser? ¿Los puedes resolver siempre? Álgebra de primero de nuevo. No, ¿qué de primero? Esto lo lleváis para la selectividad, para la PAU. Discusión de sistemas de ecuaciones lineales de no sé qué. A ver, ¿cómo puede ser un sistema de ecuaciones lineales? Compatible, determinado, compatible, indeterminado e incompatible. ¿Vale? Puede ser incompatible, no tener solución. ¿Vale? X más y igual a 7, X más y igual a 8. Eso es incompatible. Tema de dos ecuaciones lineales. ¿Vale? Esto es incompatible, por ejemplo, ¿vale? Un sistema compatible, pues el que tiene una única solución. Sistema incompatible, X más y igual a 7 y X más Y igual a 7 también, ¿vale? Las dos ecuaciones a la misma vez, eso tiene infinitas soluciones. Compatible indeterminado. Entonces, compatible determinado, una sola solución para cada incógnita, compatible indeterminado, infinitas soluciones, e incompatible no tiene soluciones. Bueno, pues estos sistemas te pueden salir compatibles o incompatibles o como sea, ¿vale? El sistema anterior es lineal en esas incógnitas, puede ser incompatible. ¿Qué pasa cuando es incompatible? Eso significa que la base de conocimiento, bien sea por las probabilidades asignadas a las reglas o por la formulación de las reglas, es inconsistente. Ahí ya sabe una probabilidad a algo y otra probabilidad a su contrario que, por ejemplo, no suman 1.
Y esto pasa, pues sí, cuando tienes un montón de expertos extrayendo conocimiento y metiéndolo ahí y tal, al final se te ha pasado algo de esto. Seguramente. Y es posible que sea incompatible. Habría que rehacer la base de conocimiento para que eso no pasase. También compatible determinado. Hay una sola asignación de probabilidad para cada hecho. Tienes una única solución. Para cada hecho, sea premisa o conclusión, tienes una probabilidad, pues ya está, el sistema está resuelto. Y tu solución, cuando te pregunten cualquier cosa, vas y dices qué probabilidad tiene ese suceso. Y compatible indeterminado, que es el caso más común. ¿Por qué? Porque el número de incógnitas es gigantesco. Gigantesco, es 2 a la n. Tú tienes n cosas que te intervienen en el sistema, pues tienes 2 a la n sucesos elementales, que son todas las posibles combinaciones de todas ellas, afirmadas o negadas. Hay infinitas soluciones. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Qué solución damos? Bueno, pues la propuesta de Konolich, que era el padre de esta formulación, era escoger aquel conjunto de valores de las probabilidades que maximice la entropía. La entropía de un conjunto de números, P1 hasta tal, es el sumatorio de este igual a 1 hasta 2 a la n de P sub i por el logaritmo de P sub i. ¿Vale? En realidad sería suma para los P sub i no nulos realmente, ¿eh? La entropía es la suma para los P sub i no nulos de P sub i por el logaritmo de P sub i. ¿Por qué no pongo los nulos? ¿Me van a dar 0? No, mira lo que me van a dar. Imagínate que un P sub i fuera 0. Sería 0 multiplicado por ¿qué? Que es menos infinito, no está definido. ¿Vale? Entonces la suma se hace solo para los P sub i que no son 0. Porque para 0 tienes una indeterminación porque el logaritmo de 0 es menos infinito, no está definido. Bueno, pues te planteas que esto sea un mínimo y entonces hay métodos de programación lineal seguidos de métodos de optimización que pueden resolver el problema. Pero el problema no es tanto resolverlo como la explosión combinatoria por el enorme número de incógnitas que tienes. Esto es impracticable. De hecho, en un sistema típico como Meissen con 600 reglas, que tienes 2 a las 600 ecuaciones, eso es mayor que el número de átomos en el universo, literalmente, ¿eh? Luego veremos qué pasa y cómo se resuelve, porque alguna forma hay de hacer algo. Ejemplo mínimo. Sea la siguiente base de conocimiento. Vamos a poner uno ridículo, porque si no, no se va a poder resolver. Sea el hecho A, que tiene probabilidad de 0,8. Y ahora sea la siguiente regla. If A, entonces B con G de 1. Solo un hecho, vale, bueno, dos A y B, dos hechos, y una regla. If A, entonces B, tal. Calcular la probabilidad de B usando maximización de la entropía. Primero que nada, ¿qué sucesos tenemos? No sucesos elementales, sucesos A y B. La colección de sucesos elementales será A y B, A y no B, no A y B y no A y no B. Recuerda que debemos plantear la combinación de todos los posibles, cada uno de ellos negado y no negado. Lo tengo aquí. Y ahora a este suceso le llamo S1, S2, S3 y S4. Por ejemplo, las asignaciones numéricas son arbitrarias conforme van saliendo. A la probabilidad de S1 le llamo P1, a la de S2 P2, P3 y P4. Y estas son las 4 cosas que yo quiero encontrar. ¿Queda claro cómo se formula el problema? Pongo todas las posibles combinaciones y asigno probabilidades. Vale. El sistema de inecuaciones sería el siguiente. Primero, la suma de las probabilidades de todos los conjuntos elementales es 1. ¿Qué conjuntos elementales tenemos aquí? Como tenemos dos hechos, tenemos 4, 2 a la 2. Y estos son P1, P2, P3 y P4. Por tanto, P1 más P2 más P3 más P4 igual a 1. Primera ecuación. Segunda, todos ellos tienen que ser mayores o iguales que 0. P1 mayor o igual que 0, P2 mayor o igual que 0, P3 mayor o igual que 0 y P4 mayor o igual que 0. Ya tengo 5 inecuaciones. Bueno, una ecuación y 4 inecuaciones. Del hecho PA igual a 0,8, obtengo esto. ¿Por qué obtengo esto de aquí? Porque, primero, que PA es 0,8 me lo dicen. ¿Y eso qué será? Eso será la suma de todos aquellos en los que A esté afirmada. ¿En qué hechos de aquí A está afirmada? En este y en este, porque aquí está negada. Y eso es P1 y P2. Luego, ¿qué pongo? P1 más P2 igual a 0,8.
Segundo, tengo esta regla. A implica B con G de 1. ¿Vale? La regla es G es igual, 1 es igual a la probabilidad de premisas y conclusión partido la probabilidad de premisas. Este es el más rarito de ver. Premisas A, conclusión B. Premisas y conclusión A, B. ¿En cuáles está afirmado A y B simultáneamente? En este. ¿Hay algún otro en que A y B estén afirmados simultáneamente? No. Por tanto, arriba tengo que poner P1. ¿En cuál están afirmadas todas las premisas simultáneamente? Solo existe A. ¿En cuál está afirmado A? En P1 y en P2. Por tanto, esto de aquí sale el P1 más P2. ¿Vale? Por tanto, recordad siempre, la ecuación es premisas y conclusión conjuntamente. Partido por premisas igual a G. ¿Vale? ¿Veis cómo se plantea esto? Bueno, despejo de aquí y me sale P1, pasando a la otra parte, igual a 1 por P1 más P2. ¿Vale? Pues ya tenemos aquí todas las ecuaciones. 1, 2, 3 ecuaciones y 4 inecuaciones. Primero que nada, de la última ecuación es claro que P2 es igual a 0, ¿no? P1 igual a P1 más P2, pues P2 tiene que ser 0. De la penúltima ecuación, por tanto, P1 tiene que ser 0,8. ¿Vale? De aquí me sale P2 igual a 0 y llevándome esto a la anterior ecuación, P1 igual a 0,8. Vale. ¿Y ahora qué pasa? Que P1 más P2 más P3 más P4 es igual a 1. O sea, P1 0,8 más 0 más P3 más P4 es igual a 1. No tengo más ecuaciones en P3 y en P4. ¿Vale? Entonces, ¿qué me queda? P3 más P4 igual a 1. ¿Eso cómo es? Eso es un sistema, entre comillas, formado por una única ecuación con dos incógnitas. ¿Cómo es ese sistema? ¿Compatible, incompatible? Es compatible, indeterminado. Puedes dar infinitos valores, pero cuidado con esto. Aquí no puedes dar así infinitos valores al azar. ¿Por qué? Porque te encuentras con las restricciones estas de aquí. Claro, P3 más P4 igual a 1. Pues 57.212 y menos 57.213. Ya me suma 1. No vale, que han de estar entre 0 y 1. ¿Vale? Por tanto, concretamente, la solución es P3 igual a lambda y P4 igual a 0,2. Bueno, por cierto, igual a 1 no. Sí, igual a 1. Perdona, esto lo paso a la otra parte y me da P3 más P4 igual a 1 menos 0,8, que lo he pasado a la otra parte, igual a 0,2. ¿Vale? Podrías poner 0,1 y 0,1, pero también podrías poner 0,05 y 0,15. ¿Vale? Entonces, en principio, al ser compatible indeterminado, depende de un parámetro lambda. ¿Vale? P3 es igual a un parámetro lambda y P4 es igual a 0,2 menos eso. Para cada valor de lambda tendrás una posible solución. Y ahora es cuando viene la propuesta de Konowitz de cuál escojo. En los sistemas compatibles indeterminados, recordad que quedaban parámetros libres. ¿Vale? Pues ese es el asunto. Esto se cumple para que, además, lambda, a diferencia de los sistemas que habéis estudiado, donde el parámetro libre puede valer lo que a ti te dé la gana entre menos infinito e infinito, aquí el parámetro libre está restringido, solo puede tomar valores en este intervalo debido a las inecuaciones. ¿Vale? Debido a estas restricciones, si a lambda le dieras un valor, por ejemplo, de 4, P3 sería 4 y eso no es posible porque tiene que estar entre 0 y 1. ¿Vale? Entonces, lambda tiene que estar entre 0 y 0,2. ¿Vale? Bueno, pues ya lo tenemos. Bueno, lo tenemos no. Al final, ¿cuál es la solución? Al final no tengo más remedio. Bueno, la solución es esta de aquí, ¿vale? Y al final, ¿cómo escojo la buena? La maximización de la entropía. O sea, la entropía de este conjunto de números P1, P2, P3 y P4 la tengo que escribir. Y es la suma de P1, Pi por el logaritmo de Pi. Para todos los que Pi no sea 0. Hay uno que es 0, entonces el P2 no lo voy a incluir. Hago P1, 0,8 por el logaritmo de P1, 0,8. ¿Vale? P2 es 0. No se incluye en la suma. P3, ¿cuánto vale? P3 aquí veríamos que era lambda.
Pues lambda por el logaritmo de lambda. P4, ¿cuánto valía? 0,2 menos lambda. Pues 0,2 menos lambda por el logaritmo de 0,2 menos lambda. ¿Vale? Esta es la expresión de la entropía de este conjunto de cantidades. Lo de la entropía no sé muy bien cómo explicároslo, pero tiene que ver, vamos a ver, esto es una distribución de probabilidad. O sea, tú coges varios hechos y le das una probabilidad a cada uno. En el caso del dado, si tú asumes que no está cargado, tú le das una probabilidad de 1/6 a cada ficha, a cada cara que sale, ¿no? Vale. La entropía te mide, con esa distribución de probabilidad, la entropía te mide la información que tienes sobre la distribución de probabilidad. Cuando tú tienes una distribución de probabilidad uniforme, es decir, que la probabilidad es la misma para todo el mundo, la información es la mínima posible. Esa entropía, que es 1/6 logaritmo de 1/6 multiplicado por 6, ¿vale? Que sería menos logaritmo de 6, es la menor información que tú puedes tener sobre ese dado. Que es ninguna. No tienes ninguna información porque cuando lo tiras no tienes ninguna expectativa previa de lo que va a ocurrir. Entonces, en ese caso, el asignar probabilidad de 1/6 a todo le da la máxima entropía a esa distribución de probabilidad. Sin embargo, si asignas una probabilidad un poco mayor a una de ellas, por ejemplo, porque piensas que el dado está cargado, la probabilidad de las demás disminuye en la misma proporción, claro, para mantener el 1 total, y entonces la entropía aumenta un poco. O sea, haces logaritmo de p sub i por el logaritmo de tal con cualesquiera números que no sean 1/6, pero que sumen 1, y ya te da un valor mayor. O sea que la S de alguna manera te está midiendo ahí el contenido informativo de esa distribución. Por eso lo que hace es intentar maximizar la entropía, es decir, vale, de todas estas soluciones con todos los lambdas, ¿cuál sería la que nos daría mayor información? Bueno, pues derivamos, bueno, hacéis la derivada, ¿vale? ¿Veis claro cómo se hace la derivada de esto? A ver, esto es una constante. Bueno, derivada de la suma de las derivadas. Esto es una constante, la derivada es 0. A ver, la derivada de lambda por el logaritmo de lambda. Derivada de un producto, ¿cómo se hace? Derivada del primer factor, derivada de lambda, que es 1, por el logaritmo, más el primer factor lambda por la derivada del segundo. La derivada del logaritmo, ¿cuánto vale? 1 partido por lambda. La derivada del logaritmo de 1 partido del logaritmo de x es 1 partido por x. Entonces te queda esto más esto, derivada del primero. El segundo, la derivada de 0,2 menos lambda por tal. Derivada de 0,2 menos lambda, ¿cuánto es? 0,2 menos lambda, derivarlo respecto a lambda, ¿qué da? Menos 1, claro. La derivada de la constante es 0, la derivada de menos lambda es menos 1, que es este menos de aquí. Menos 1, ese menos. Por el segundo factor, logaritmo de 0,2 menos lambda. Y ahora el primer factor por la derivada del segundo. La derivada de... A ver, ¿qué es lo que he hecho aquí? ¿Por qué he puesto logaritmo de e? Ah, sí, logaritmo de e que es 1, perdón, está todo claro. Vale, la derivada de el logaritmo de lambda respecto a lambda es igual al logaritmo de e, que es la base de logaritmos partido por lambda. Logaritmo de e ya sabéis que es 1, pero bueno, vale, lo pongo para que quede claro. Y la derivada del logaritmo de tal es 1 partido 0,2 menos lambda por la derivada del argumento que es menos 1. Y entonces esto que me queda, logaritmo de lambda menos el logaritmo de 0,2 menos lambda. ¿Vale? Igual a 0 para que sea un máximo o un mínimo. Igual a 0, me sale esto de aquí. Logaritmo de lambda igual a logaritmo de 0,2 menos lambda. Luego lambda igual a 0,2 menos lambda, por tanto lambda igual a 0,1. ¿Veis esto claro? El logaritmo es una función monótona. Si dos números tienen el mismo logaritmo, son el mismo número. Bueno, por repasaros las derivadas, sobre todo de los logaritmos, porque al fin y al cabo lo que sale siempre es esto, ¿eh? Es p sub i por el logaritmo de p sub i, o sea que aquí muchas cosas raras no pueden salir. Se podría haber calculado, bueno, queremos un máximo, por cierto, ¿yo qué he hecho? He igualado la derivada a 0, entonces eso es un máximo, o no, puede ser un mínimo también, ¿vale? Entonces hay que hacer la segunda derivada. Pero aparte de hacer la segunda derivada, si no quieres hacer la segunda derivada de esto, que también se podría, ¿vale? El logaritmo de lambda es 1 partido por lambda, y esto sería menos 1 partido
0,2 menos lambda, ¿vale? Puedes hacer la segunda derivada y ver que efectivamente te sale negativa, ¿vale? Pero también puedes hacer lo siguiente. El lambda igual a 0, ¿qué me sale? ¿Qué me sale la entropía? Esta fórmula. Para lambda igual a 0. Sería 0,8 por el logaritmo de 0,8. Bueno, perdón, esta fórmula no. Esta fórmula de aquí. ¿Vale? ¿Qué me sale para lambda igual a 0? A lambda igual a 0. 0,8 logaritmo de 0,8 más 0,2 menos 0 por el logaritmo de 0,2 menos 0. Eso es 0,8 logaritmo de 0,8 más 0,2 por el logaritmo de 0,2. Eso da 0,722. Y por cierto, esto se mide en bits. Seguro que nunca habíais visto. Bueno, nunca habíais visto. Yo creo que deberíais haber visto. No habéis visto nunca nada de teoría de la información. ¿Para nada? Es que queda raro de como que 0,722 bits. Un bit es 0 o es 1, ¿no? No, sí. Esto lo que quiere decir es el incremento de información que tú tendrías por el hecho de haber tomado ese valor de lambda para la distribución de probabilidad. No hay que redondearlo, no. Está bien así, porque esto es una información media. Recuerda que estamos calculando probabilidades, ¿vale? Entonces, para todos los sucesos posibles que se pueden dar, el incremento medio de información, el incremento de información en un suceso concreto siempre es o 0 o 1, ¿vale? Pero en varios sucesos a promediar sí que te puede salir una entropía fraccionaria. Para lambda igual a 0,1 me sale 0,922 y para lambda igual a 0,2 me sale 0,722. O sea que efectivamente este es el máximo. Para cualquier otro valor de lambda te va a salir un valor menor de 0,922 para la entropía. Claro, entonces lambda igual a 0,1 me lo llevo a estas de aquí. ¿Y qué me queda? 0,80, 0,1 y 0,1. ¿Vale? Y ya tengo las probabilidades. Ahora, me hacía la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de B? Recordad que B aparecía afirmado tanto en S1 como en S3. B, ¿de dónde lo saco? B lo saco de aquí. Luego será P1 más P3. P1 más P3 era 0,8 más 0,1, 0,9. Luego respuesta al final, la probabilidad de B es 0,9. Y fijaros el cálculo que hemos tenido que hacer para una cosa absolutamente ridícula, que tenía un hecho y una regla. ¿Vale? Bueno, os voy a hacer otro ejemplo de esto, que tenemos tiempo. ¿Vale? A ver, aquí. Vale. Ejemplo de prospector modificado. Sea la base de conocimiento A con probabilidad de A igual a 1. A implica B con G igual a 1. B implica C con G igual a 0,8. ¿Vale? Bueno, esto lo podría haber puesto también, por seguir la misma notación. If A ten B con G igual a 1. La otra la podría haber puesto. If B, como siempre lo he estado poniendo así, if B ten C con G igual a 0,8, ¿vale? Tenemos esa regla y ese hecho. Calcular la probabilidad de C. Calcular la probabilidad de C, utilizando, si hace falta, el criterio de maximización de la entropía. Primero, ¿qué tengo que hacer? Construir los sucesos elementales con las afirmaciones y negaciones de todo lo que interviene. A ver, ¿qué interviene aquí? A, B y C. Por lo tanto, esto va a ser un poquito más grande.
Sí. Ahora yo tengo que poner, ¿vale? A en B en C. S2. A en B en no C. S3. A en no B en C. S4. A en no B en no C. Sí, vale. S5. Lo puedo poner en cualquier orden, ¿eh? Es que estoy siguiendo lo que tengo aquí para no liarme luego cuando no A en B en C. S6 sería not A en B en not C. S7 es not A en not B en C. Y S8 es igual a not A en not B en not C. Vale, ya estas probabilidades las vamos a llamar P sub 1 hasta P sub 8. Bien, vamos a construir primero el sistema de ecuaciones generales, que es P1 más P2 más P3 más P4 más P5 más P6 más P7 más P8 igual a ¿qué? A 1. Segundo, P1 mayor o igual que 0. P2 mayor o igual que 0. Estas no las escribo todas, pero P8 mayor o igual que 0 para cada una, ¿vale? Inecuaciones. Eso son las generales de los axiomas. Ahora, específicas de los hechos y de las reglas. Primero, del hecho, PA igual a 1. 4 sumados, que son los que afirman A, tiene que ser igual a la probabilidad de A, que es 1 en este caso, ¿vale? Por tanto, P1 más P2 más P3 más P4 ha de ser igual a 1. Pero entonces ya sabes que P5, P6, P7 y P8 valen 0. Efectivamente. Ahora, bueno, eso ahora vamos escribiendo todas y ahora efectivamente nos van... No, que la suma de todas ellas vale 0, ¿de acuerdo? Y que todas ellas también valen 0, ¿por qué? ¿Por qué? Claro, claro, porque tienen que ser mayor o igual que 0. Ojo. O sea, cuando varios números suman 1, suman 0, no quiere decir que sean 0 todos, pueden ser 7 menos 7, pero como estamos siempre con números mayores o iguales que 0, tienen que ser 0. ¿Vale? Ahora voy a esto. Es que este sistema está particularmente fácil de resolver, pero si no, en principio, pues hombre, queda la cosa más tal. Bueno, de la regla esta, ¿qué tendría que poner? Tendría que poner en el numerador, ¿qué intervienen? A implica B. Pues entonces, que A y B simultáneamente afirmadas. P1 y P2. ¿Vale? Entonces, en el numerador tengo que poner P1 más P2. En el denominador, que solamente las premisas estén afirmadas. La única premisa es A. P1 más P2 más P3 más P4 igual a 1. No, es que estoy escribiendo ecuación de esta regla. Claro, hay que ir hecho, tal, regla, ecuación. Cada hecho te da una ecuación, cada regla te da una ecuación. Claro, en ese caso, ¿qué ocurre? Tendrías que poner en el numerador A, B y C simultáneamente y en el denominador A y B, ¿vale? O sea, es en el numerador todo junto, premisas y conclusión, y en el denominador solo las premisas. Cuarta ecuación, de B implica C. A ver, ¿qué afirma B y C simultáneamente? 1 y 5, ¿vale? Luego, de la segunda regla, P1 más P5, 1 y 5, dividido por... ¿Qué afirma B? Tiene que estar todo afirmado. O sea, solo la P1 y P2. 1 y 2, 1, 2, 5 y 6. Sí. Pero no afirmas A. B implica C. Estoy con la regla B implica C. A ver, que ojo, que estoy con la regla B implica C. Ecuación para la regla B implica C. B y C simultáneamente partido por B. ¿Vale? Y la B, ¿dónde está? Está en 1, 2, 5 y 6. P1 más P2 más P5 más P6 igual a 1.
¿Vale? Ah, no, a 1 no, perdón. A 1 no. Eso, a 0,8 porque dice que G0,8. Vale, esto viene del problema. Bueno, pues ya tenemos todas las ecuaciones. ¿Vale? Las voy a copiar un poquito más limpias para poder resolver. Y al final lo que me sale es, vamos a ver, P1 más P2 más P3 más P4 más P5 más P6 más P7 más P8 igual a 1. Segunda, P1 mayor o igual que 0, puntos tal, P8 mayor o igual que 0. Siguiente, P1 más P2 más P3 más P4 igual a 0. Luego, a ver, un momento, por favor. No poder ponerse las gafas con la mascarilla. Ya llegaréis ya a la edad de la presbicia. A ver, todo tal. Luego, tenía P1 más P2 más P3 más P4, perdón, igual a 0 no. Ya sabía yo que P1 más P2 más P3 más P4 igual a 1. ¿Vale? Luego, P3 más P4 igual a 0. Y ahora pasando a la otra parte, 0,2 por P1 más 0,2 por P5 sale igual a 0,8 por P2 más 0,8 por P6. ¿Vale? Estos son transformaciones de las ecuaciones anteriores. Jugad con el álgebra y veréis cómo enseguida sale esto inmediatamente. ¿Vale? Entonces, de P3 más P4, de esta de aquí, metido en esta de aquí, inmediatamente con estas dos nos sale que P1 más P2 es 1. Obviamente. ¿Vale? Y además de esta y de las inecuaciones, nos sale que P3 es igual a 0 y P4 es igual a 0. Porque dos números suman 0, pero no puede ser negativo ninguno de los dos, porque tienen que ser 0. ¿Vale? No pueden ser negativos y suman 0. Obviamente. Vale. Siguiente. Entonces, de arriba, ¿qué me sale? De la primera ecuación, P1 más P2 es igual a 1 y P3 más P4 es igual a 0. Bueno, de esta de aquí, ¿vale? Entonces, de esta de aquí. Vale, con lo cual, y ahora, lo llevamos otra vez a la primera y nos sale P1 más P2 es igual a 1, más P3 más P4, que es 0, más P5 más P6 más P7 más P8 es igual a 1. Esto es de la primera. Esto ya habíamos sacado que era 1, el P1 y P2, el P3 y P4 y todo esto tal. Por tanto, de aquí, ¿qué conclusión se saca? Pues que P3 igual a 0, P4 igual a 0, P5, P5, P6, P7 y P8 son 0. ¿Por qué? 4 números que suman 0 y son positivos. Volvemos a la misma. ¿Vale? Luego, prácticamente todo. Y ahora que, de la última, lo único que, vale, lo único que nos queda al final es, ¿dónde estaba yo? Sí, P1 más P5 es igual a, bueno, esto de aquí, si queréis, vale, lo vamos a poner como P1 más P5, esto multiplico por 5, me queda 4 por P2 más 4 por P6.
multiplicando por 5 la ecuación, ¿vale? Para que sea en entero, simplemente. Y ahora, ¿qué pasa? Que P6 es 0 y P5 también es 0, con lo cual me queda P1 igual a 4 por P2. Y ahora, a partir de aquí, de P1 igual a 4 por P2, entonces, ¿qué teníamos más? Hay que P1 más P2 es igual a 1. De aquí sale inmediatamente que la P1 es igual a 0,8 y la P2 es igual a 0,2, ¿vale? Jugando un poco con las tal. Bueno, pues ya, sí, claro, es que nos ha salido muy bien porque este es un programa de juguete, ¿eh? Y aparte, ¿cómo ha salido el sistema al final? Porque ya lo tengo todo resuelto, ¿no? Compatible determinado, en este caso. Por tanto, aquí no procede aplicar la maximización de la entropía porque tenemos una sola solución. No depende de ningún parámetro respecto al cual tengamos que derivar porque no hay parámetro, ¿vale? Entonces esto es compatible determinado, luego no hay que maximizar la entropía. Solo tiene un valor posible para la entropía. Soluciones al final me daba, por cierto, nos preguntaba la probabilidad de C. ¿Cómo calculo eso? Me voy a donde antes había tal y miro a ver dónde estaba C afirmada. C estaba afirmada concretamente, bueno, no lo voy a volver a escribir entero, pero si lo miráis, C estaba afirmada en la 1, la 3, la 5 y la 7. ¿Vale? P1, P3, P5 y P7. O sea que ahora, para resolver a cualquier pregunta, tenemos que mirar a ver dónde estaba firmada esa y sumarlas todas. P1, ¿qué nos ha dado? P1 nos ha dado al final, nos ha dado 0,8, creo recordar, ¿vale? 0,8. Estas eran 0 todas, más 0, más 0, más 0. Por tanto, la probabilidad de C resulta ser de 0,8. ¿Vale? Solo nos han salido dos que no sean nulas, que son 1 y 2, P1 y P2, ¿vale? Eran P1 igual a 0,8, P2 igual a 0,2 y luego P3 hasta P8 eran 0. ¿Cuál sería la entropía, por cierto, si la quisiéramos calcular? Sería 0,8 la entropía, sería 0,8 logaritmo de 0,8 más 0,2 logaritmo de 0,2. ¿Vale? Que dará pues una cierta cantidad en bits, lo que dé. Imaginad que solo hubiera salido una de ellas no nula. Imaginad que solo hubiera salido una probabilidad no nula. ¿Cuál sería su valor, por cierto? 1, evidentemente. ¿Vale? Y en ese caso, ¿cuánto valdría la entropía? 1 por el logaritmo de 1, que es logaritmo de 1, 0. Igual a 0. La entropía vale 0 bits. O sea, no tienes, vamos a ver, eso no te da ninguna información. ¿Por qué? Porque ya conoces el resultado final, que va a ocurrir 1. Por tanto, una distribución de probabilidad ahí no te da ninguna información más de la que ya tenías. La entropía lo que mide es la información que te aporta el hecho de conocer esa distribución de probabilidad. Esto de la entropía lo vamos a usar después en el método ID3, en un tema posterior, para dividir. Entonces acordaos un poquito de la fórmula que era probabilidad por logaritmo de la probabilidad. Y vale, quedan 5 minutos, pero no voy a empezar ya porque ahora viene lo de las redes bayesianas, que es, a ver, ¿qué problema tiene todo esto? Vale, sí, muy bien, planteo las ecuaciones no sé qué, pero a poco que tenga un sistema normal, tengo 2 a la n ecuaciones, que es tal barbaridad que resulta absolutamente insoluble. Bueno, pues las redes bayesianas básicamente lo que tratan es de corregir eso introduciendo el sentido común. No todas las ecuaciones tienen sentido, así que no las escribas. Esa es la idea de una red bayesiana. Y eso lo veremos el viernes que viene. Vale, pues voy a parar la grabación y